Hoy vamos a hablar un poquitito acerca del Espíritu Santo. Se escucha mucho y nosotros escuchamos a veces en las canciones, en las oraciones, hablar de Él, pero quizás también lo conocemos poco. Conocemos poco acerca de lo que Él quiere, de lo que Él hace, de su carácter, y vamos a conocerlo un poquitito más. Y quiero que me acompañe al libro de San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 1. Allí Jesús se encuentra con un fariseo. Este fariseo era miembro del Sanedrín, conocía la ley, pero en su corazón había también esta intriga de conocer quién era Jesús. Sabía que Jesús y reconocía que Jesús era un maestro y que lo que él tenía y lo que él hacía realmente venía de Dios, y su curiosidad lo llevó a querer conocer. Dado que también este Nicodemo no dice que se convirtió, pero fue uno de los que en un momento defendió a Jesús. Desde su punto de fariseo, defendió a Jesús. Y leamos lo que dice en estos primeros versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Como les decía, este Nicodemo es un fariseo que venía a Jesús aún de noche. Algunos de los comentaristas dicen que podía venir de noche a causa de su oscuridad espiritual, quizás refiriéndose a esto, pero otros literalmente quizás venía de noche como para no ser visto por los demás fariseos, y que no digan: este también se junta con ellos, este también busca a Jesús. Pero había cierta intriga. Reconocía lo que Jesús era como maestro, no lo reconocía como Mesías, a pesar de que sí conocía la Escritura, a pesar de que sí conocía que iba a venir un Mesías, pero no lo podía ver, no podía saber quién era. Pero Jesús, conociendo el corazón, conociendo la intención, fue más allá. Y en el versículo 3, sin preguntarle mucho más, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Directamente le dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Cuántas cosas se cruzan por la cabeza de uno cuando le dice: tienes que nacer de nuevo? Y allí fue tan quizás real esa pregunta o intriga del fariseo: ¿cómo puedo hacer para, siendo viejo, entrar de vuelta en el vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús le hablaba de un reino que es espiritual, un reino que aún este fariseo sabía que Dios regiría sobre este reino, que Dios iba a formar este pueblo y este reino donde Él sería el Dios, donde Él sería el Rey, donde Él sería aquel que gobierne sobre este reino, que Él restauraría este reino y aún sería en la tierra un pueblo que le pertenezca a Dios. Aún no sería un reino para un pueblo
pequeño, sino que sería expandido por todo el mundo, como lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se limita solamente a cierto pueblo, no se limita a una etnia, sino que todo aquel que en Él crea, la invitación a pertenecer de este reino de Dios es para todo el mundo. No era solamente para los judíos. Aún Nicodemo podía entrar dentro de este reino, pertenecer a él personalmente, pero si nacía de nuevo. A pesar de todos los conocimientos, de toda la ley que había en su cabeza y de la manera que lo defendían los fariseos, Nicodemo le dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pasa muchas veces a aquellos que solamente quizás venimos a una iglesia y de pronto se da cuenta que no entendemos nada de lo que pasa. A veces puede pasar años y tiempo que no entendemos nada de lo que pasa en la iglesia. No sé cómo orar, no sé cómo leer la Biblia, no entiendo nada. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer a esa vida espiritual. Jesús sabía que Nicodemo conocía la Escritura. Aún conocía esta Escritura que se encuentra en Ezequiel capítulo 36. Vamos a ella. Versículo 25 al 27 voy a leer. Y allí la profecía hablaba de lo que Jesús iba a hacer también. Y estos tiempos quizás cumpliéndose, y allí diciéndole específicamente a Nicodemo que conocía la Escritura, estos son los tiempos que vienen. Estos son los tiempos que están sucediendo en este momento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esta es la obra que hace Dios también. Y de ser limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos limpiaré. Y daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando Dios hace esto, nacer del agua y del espíritu, es esto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No un corazón que no entienda, no un corazón que no pueda conocer a Dios, sino un corazón que sea blando, un corazón que sea sensible, un corazón que sea necesitado de Él. No un corazón al cual no puede ni entrar nada ni salir nada, sino que un corazón agradable al de Él. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿De qué espíritu habla acá? Es esta la profecía que daba Ezequiel, pero es el Espíritu Santo, es ese Espíritu de Dios, el cual puede habitar dentro de nosotros, el cual es Dios. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Es ese espíritu que iba a dar vida, es ese espíritu que iba a hacer renacer a esta vida espiritual. Y ahora esos preceptos, esas leyes, esos mandamientos de Dios, los cuales quizás estaban en su mente, ahora iban a estar en su corazón e iban a ser puestos por obras. Era quizás difícil el pensamiento de poder entender cómo nacer a esta vida espiritual y pertenecer a ese reino. El concepto de nacer del agua, posiblemente bastante revolucionario para este fariseo, para Nicodemo o para nuestras vidas, donde iba a ser un reino personal, donde iba a ser nuestra responsabilidad, no iba a ser
un reino nacional ni étnico, y que para entrar a Él se requiere arrepentimiento. No podemos entrar en este reino de una manera así como quieren entrar aquellos que van a gobernar sobre una ciudad, quizás en caballos, floreándose, quizás como lo hizo Jesús entrando a Jerusalén, de una manera humilde, necesitada. Pero así, viniendo en arrepentimiento a este renacimiento espiritual. Nacer del agua es nacer también de la palabra. Es ese conocimiento y esa obediencia hacia esa palabra y que aún nos lleva a limpiarnos. Nacer del Espíritu es nacer de este conocimiento de ese Dios, de ese reino espiritual, de ese reino de los cielos y poder aún tener comunión. Y cuando dice nacer, quizás hay un momento que se nace, que se empieza. Por algo el apóstol Pablo en sus cartas, en muchas ocasiones, habla de que somos bebés espiritual, que necesitamos leche para ser alimentados, que todavía no hemos madurado, donde en esa vida espiritual tiene que haber un crecimiento. ¿Podemos quedarnos estancados en algún momento de esa vida? Claro. ¿Podemos no pasar de ser niños que no entienden? Claro. Pero es necesario madurar, crecer. Hemos estado aún leyendo la semana pasada en 1 Corintios, dice en San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nacemos de esa carne. Todos nacemos en carne y vivimos, y nuestra vida se extiende por tantos años en esta tierra y morimos y la carne queda allí. Y lo que es nacido de la carne queda siendo carne y carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Donde el Espíritu es eterno. Y es lo que de pronto pertenece a ese reino y es lo que continúa en esa vida celestial. Todos nacemos hasta que se produce ese nacimiento espiritual. Debemos nacer espiritualmente. Y si no nacemos espiritualmente, siempre seremos carnales. ¿Puede ser uno viniendo a la iglesia carnal? Claro. Si no has nacido, si tu vida nunca ha sido entregada a Dios, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador y si no vives como Él te manda, eres carnal. Puedes estar sentado en la iglesia, pero tu vida espiritual no has nacido. Es necesario, le decía, esos fariseos, ese fariseo que vino a Jesús, ¿sabes? Era la iglesia local, era la iglesia de ese tiempo. Jesús le decía, es necesario nacer de nuevo. No eran las tradiciones, no eran la costumbre, no era solamente la ley en sus cabezas, sino en su corazón y ponerlas por obra. Cuando nacemos del Espíritu es cuando podemos comprender lo espiritual. Antes no lo podemos entender. Es allí cuando podemos entrar en ese reino espiritual y podemos orar y podemos cantar y podemos escuchar, podemos entender. Y es allí cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es este hombre natural? Es este hombre que ha nacido en la carne. Somos todos nosotros los que antes de conocer a Cristo éramos carnales, porque vivíamos para la carne, nuestro alimento era para la carne, nuestra vida, y le dábamos de comer a la carne a través de nuestras pasiones, de nuestros deseos y de todos nuestros gustos, y vivíamos para ella.
Es así como vive el mundo. Pero dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, y es real. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no ha recibido a Cristo como su Salvador no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo o cuánto conocemos de este Espíritu Santo? El cristiano no está completo, no puede estar completo y ni siquiera está maduro si no tiene el Espíritu Santo en su vida. No podemos decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, ya he aceptado a Cristo, pero del Espíritu Santo ni me hables. ¿Y quién es Él? ¿Y qué hace? ¿Y para qué vino? ¿Y por qué? Si no entendemos nada, no, yo solamente voy a la iglesia y canto las canciones para Jesús y eso es todo, o para Dios. Pero es el Espíritu Santo el que vive en nosotros. Y debemos tener el conocimiento de esta persona. No es una cosa, es una persona. Es el mismo Dios, es alguien que obra dentro de nosotros. Es una de las tres personas de la Trinidad. Es Dios. Comparte esos mismos atributos de Dios. Es eterno, es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Si me pongo a leer todos los versículos que afirman esto, daríamos un montón de tiempo, pero los tengo si los necesitan. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo asigna tareas. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Convence de pecado. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. Conoce todas las cosas. Al Espíritu Santo podemos resistirlo. ¿Qué significa no creer en Él? Podemos. Pero ¿sabes? Estamos haciendo mal cuando no creemos en Él. Al Espíritu Santo lo podemos afligir, entristecer. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Sabes? Es como que, hago un ejemplo simple que podamos entender. Yo puedo quizás estar con mi mujer, aún tomado de la mano con ella, después de haberle dicho te amo, te quiero y todo. Y de pronto mis ojos puestos sobre otra mujer, o quizás presumiéndole, aún estando a la par de ella, o lejos, porque es igual. ¿Cómo se siente ella? Y aún viendo todo esto, el Espíritu Santo está en nosotros y ve todo lo que hacemos, conoce todo lo que hacemos, nos habla, y es por eso que nosotros podemos escuchar una voz que nos dice que hagamos o que no hagamos. Pero tenemos la gran capacidad de casi siempre desobedecerle. Y después nos preguntamos por qué nos va mal. Podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es atribuirle a cualquier otro ídolo o demonio u otra cosa la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Blasfemar contra Él. ¿A dónde habita el Espíritu Santo? San Juan 14, 15 al 17. Le doy un tiempito que lo busque. Porque aquí también hay una clave de que si el Espíritu Santo vive o no en su vida. Y usted mismo lo puede comprobar. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay algo que Jesús estaba
enseñando, si me amáis, si amas a Dios, que los mandamientos, la palabra de Dios esté en tu corazón. Y cuando está en tu corazón, no solamente que dices, ay, tengo toda la palabra de Dios en mi corazón y ahí está bien guardadito. No, que nosotros podamos ponerla por obra. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro consolador? Es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué decíamos? Que lo que es carne no entiende las cosas del Espíritu. Lo que es carne, carne es. Pero ahora dice, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque para él es una locura, porque para él no existe, porque para él ¿quién es? ¿Quién te conoce? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, entonces este Consolador, este Espíritu Santo estará con nosotros y estará en nosotros. Ahora dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En muchas de nuestras reuniones nosotros esperamos que el Espíritu Santo se manifieste. Cuando esperamos que el Espíritu Santo se manifieste, a veces esperamos que sea como una bola de fuego que viene de algún lugar y nos choque como un meteorito, que venga como una tormenta, como un viento. ¿Y sabes de a dónde va a aparecer el Espíritu Santo? De dentro de nosotros. Es allí cuando comenzamos a abrir nuestra boca. Es allí cuando comenzamos a alabar y exaltar. Y de pronto ese Espíritu Santo que yo comienzo a alabar es el mismo que está dentro de él. Y algo comienza a suceder. Algo comienza a manifestarse. Algo comienza a pasar y es algo lindo que se siente. Claro, hasta lo podemos sentir muchas veces. Pero salió de mí, salió de él, salió de otro corazón que se arrepiente. Y allí es el Espíritu Santo manifestándose. Amén. No es algo mágico que sucede. No es como, podríamos decir, un balde de agua que yo les pueda tirar. No. Es algo que sale de adentro. Es algo que está dentro de ese corazón que ha aceptado a Cristo. Ahí vive el Espíritu Santo. Que aún Dios nos manda a ser llenos de Él. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo entra, pero es como que de pronto entró en esa casita que es nuestro corazón, que le dijimos, entra. Y entró así, bien apretadito allí. Y desde allí tiene que comenzar a hacer esa obra de limpieza, esa obra de ocupar el lugar que le corresponde, pero somos nosotros los que tenemos que ir dándole ese lugar. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Acá nos habla de esa vida carnal. Esa vida carnal que busca los placeres terrenales, los cuales se satisface con cosas tan naturales como es el vino, y donde eso es lo que produce quizás una alegría, y podríamos poner entre paréntesis, momentánea, solamente momentánea, y que después trae gran dolor. Más bien, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí lo que dice sed llenos del Espíritu Santo no es algo que sucede una vez. Sed llenos del Espíritu Santo, aún el verbo acá dice ser constantemente llenos del Espíritu Santo. No es que yo voy a una reunión, me lleno del Espíritu Santo y es como que cargo el tanque de combustible y me alcanza para toda la semana. No, es constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Hagamos de cuenta que ese tanque de combustible te alcanza solamente para un día.
Mañana tienes que ser lleno de nuevo. Pasado tienes que ser lleno de nuevo. Hay muchos momentos en el que el Espíritu Santo nos llena. Por eso una necesidad constante de ser lleno a través de sus distintas manifestaciones, ese tiempo de intimidad, ese tiempo de alabanza, ese tiempo de adoración, ese tiempo de escucharle a Él y obedecerlo. Allí es donde podemos ser llenos. Y sabes, todo esto no se trata, y esto quiero que nos quede bien grabado y me pareció muy importante, de cuánta cantidad nosotros tenemos del Espíritu Santo. Además es algo que no lo podemos medir. Pero ¿sabes de qué se trata esto? De cuánto tiene Él de nosotros. Cuánto Él puede tomar de nosotros. Cuánto Él puede tomar de nuestras vidas. Qué capacidad de acción tiene dentro nuestro. Cuál es nuestra obediencia. Cuál es nuestra reacción ante Él. ¿Es este el mismo Dios? Entonces, ¿obedecemos o no obedecemos? ¿Somos guiados por Él o no somos guiados por Él? Porque no es a media. No, yo esta parte sí obedezco, pero esta parte no me gusta, no la obedezco. Entonces, es tan importante ser lleno del Espíritu Santo, es cuánto yo le doy a Él. Está bien, tú entras a mi casa, pero sabes, solamente te puedes quedar en el hall. Ya es parte de mi casa. Es más, tengo una lonita ahí que cubre del frío, así que ahí puedes quedar. Lo dejas pasar hasta tu living, hasta tu comedor, hasta tu cocina, o lo dejas pasar hasta tu recámara, el lugar más íntimo. ¿Qué lugar ocupa? ¿Cuánto le has dado de tu vida a Él? Y esto es la importancia de ser llenos. Lléname, Señor, lléname, Santo Espíritu. Sí, pero solamente tienes para llenar el holcito, porque ese es el único lugar que yo te di. No creas que si tú le dices, lléname, lléname, Señor, lléname, Santo Espíritu, y tú le has dado solamente el hall, no piensas que va a ser lleno el living, la cocina, tu habitación. Solamente el lugarcito que tú le has dado. Y es así como Él puede trabajar en nosotros. De pronto, quizás todo apretado aquí, en ese holcito, decir, no puedo hacer nada en tu vida. No tengo lugar. No me has dado nada. Por favor, dame lugar. Quita estas cosas que me estorban. Y nosotros allí, ¿a quién estás hablando? Debe ser que está hablando con el vecino. Quita este pecado, quita estas actitudes, dame este tiempo. No, eso es para el hermano aquel, debe ser. No es para mí. Debe estar hablando por teléfono y justo de casualidad me metí en la conversación de él. Es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros. ¿Prestas atención? ¿Abres tus oídos? Le abres la puerta que está el picaporte del lado de adentro y le dices, entra a mi casa, entra a mi hogar, entra a mi vida. El Espíritu Santo nos lleva cada vez más al conocimiento y al entendimiento de Cristo, de su obra, a arrepentirnos. ¿Sabes? El Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando el Espíritu habita en nosotros, ¿qué somos? 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si a veces nosotros a este templo de material que hay acá lo cuidamos, lo hermoseamos, lo pintamos, lo limpiamos para que sea agradable, para poder compartir y le decimos que es la casa de Dios, ¿sabes? La verdadera casa de Dios somos nosotros. Ese es el templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es allí donde el Espíritu Santo habita? Dice, yo estaré
en vosotros. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Ahora, aun cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, de pronto ese cuerpo, aún todo lo que nosotros somos, también glorifica a Dios. Eso que era carnal ahora se transforma en espiritual. Porque no es que de pronto decimos y empezamos a dividir, no, la iglesia yo voy con la parte espiritual, pero allá al baile, a la joda, a todo lo que yo lo hago con la parte carnal. Todavía estoy en este cuerpo, en este envase. Y me tira. Todo tu cuerpo tiene que alabar a Dios. Todo tu cuerpo ahora es entregado para Él. Él te lo ha dado y tú eres responsable de cuidarlo y de vivir conforme a como Él te manda. Es con todo lo que somos. Ya el cuerpo, el alma, el espíritu, todo le alaba y le glorifica a Él y vivimos para Él. Dice, porque no sois vuestros, habéis sido comprados, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son míos. Así dice, ¿de quién son? Mi cuerpo ahora es de Dios, toda mi vida le pertenece. Sí, Dios me lo presta ahora para que yo pueda caminar, hablar, golpearme, que me pueda doler, y etcétera, etcétera. Es de Él. Y glorificamos a Él con todo lo que tenemos. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Dice en Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que te habla y te dice, che, no seas cabeza dura, no seas cabeza hueca, deja el pecado, deja tu mala vida, deja, no sé, la pornografía, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la mentira, deja la vanagloria, entrégate a mí? Es Él el que te dice, es Él el que habla a tu corazón. No cierres tus oídos, porque ¿sabes? Cuando tú vas cerrando el oído, de pronto vas a quedar sordo. Pero cuando tú comienzas a obedecer cada uno de sus mandamientos, es cuando tu oído comienza a afinarse a esa melodía celestial, a esas instrucciones celestiales. ¿Por qué crees que aquellos grandes hombres de Dios fueron grandes hombres de Dios? Porque sus vidas estaban entregadas a Él en arrepentimiento, en búsqueda, sus oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo y a la obediencia de Dios. Amén. Eran hombres carnales igual que nosotros, pero sus vidas entregadas a Dios. Hay una frase que me llamó mucho la atención y que dice, la religión, aquel que es religioso, ¿sabe lo que hace? Mira el pecado de otro y señala. Esto hace la religión. Esto hacían aún los fariseos. Dice, ponen cargas pesadas sobre los otros que no pueden ni siquiera ellos llevarla. El religioso, la religión señala, ay, sos un pecador, mira cómo vivís una vida en pecado, mira cómo sos un mentiroso, sos esto, sos lo otro. Pero la relación, esa relación con Dios, esa relación con el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Quizás no te deja ni levantar la vista para mirar la condición del otro, te hace mirar tu condición y revela nuestro pecado, refleja nuestro interior. Eso hace la relación, eso hace una vida espiritual. Si vas a ver el pecado en el otro, pero vas a decir, yo te necesito más. Ni siquiera me animo a culpar al otro si yo soy igual o yo soy peor. La relación. María Woodworth, un evangelista del siglo XIX, decía en una de
extraído del libro de los generales de Dios. En una de las partecitas que habla sobre ella decía: ora. Las explicaciones y las excusas nos quitan la fortaleza y el poder. No sacudas la cabeza ni corras. Utiliza la autoridad que te ha sido dada por medio de Jesús. Derrota los poderes demoníacos que ciegan a las personas. Por medio de la oración toma autoridad y limpia el camino para que el Espíritu de Dios ministre los corazones de las personas. Es por medio de la oración, es por medio de permitir que Él pueda obrar. Pero es orar, es acercarnos, es dejar que Él obre. Grandes cosas Dios hizo a través de estos hombres y mujeres también. ¿Sabes? Fue este mismo Espíritu Santo quien le dio el poder a los hombres tan naturales como eran los discípulos. Fue el Espíritu Santo el que los llenó de este poder de Dios. Dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Será realmente demostrada esa obra de Dios a través de ellos. Serán testigos de Dios, serán testigos de la obra de Dios, del poder de Dios, de las manifestaciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si tú quieres decir: pero nosotros no entramos ahí, sí, entras en lo último de la tierra. Es hasta donde llegue la tierra, hasta donde se extienda. Allí, hasta el último lugarcito de la tierra, tú podrás ser testigo. Y tú serás uno de ellos también. ¿Sabes? Este Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da, que completará aún su obra en nosotros. Vayamos al libro de Efesios, el capítulo 1. Versículo 13 y 14 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede la obra de salvación en una persona? Acá lo está indicando. Después de haber oído la palabra de verdad, ¿qué es esa palabra de verdad? El evangelio. Que el evangelio es dada por alguien. Dios utiliza a personas que le obedecen, personas llenas del Espíritu Santo, que dan esa palabra de verdad, y aún está aquí escrita. El evangelio de vuestra salvación. Ahora, ¿qué sucede en la otra persona? Y habiendo creído. Es necesario que después de que esa palabra sea dada, el otro tenga que creer. Si no, no sucede nada. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí el Espíritu Santo entró en nosotros en este momento, lo dice Dios, y es el Espíritu Santo, somos sellados. Escucha, ¿qué es esto? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es una arra? Es una garantía, es una seña. Te dejo el Espíritu Santo de seña para que sepas que esa obra será completada. Y el Espíritu Santo es el que va a vivir en ti en este tiempo, hasta el tiempo de la redención, hasta ese tiempo para alabanza de su gloria, ese tiempo que estemos con Él. Mientras tanto, será el Espíritu Santo que estará contigo. Esa es una garantía. Amén. ¿Y en qué nos ayuda o para qué sirve el Espíritu Santo? Dice en Romanos 8, 26 y 27. ¿Puede buscarlo? Puede buscarlo. Romanos se encuentra ¿a dónde? En el Nuevo Testamento.
Sí, porque a veces con la tecnología, vieron, nos perdemos, ponemos Romanos y ahí nomás lo buscamos así rápido y en el teléfono Romanos, capítulo, versículo, ¡pum! Nos lleva el celular. Con la Biblia hay que ojear un poquito más. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién te ayuda cuando tú estás débil? Es el Espíritu Santo. ¿Quién te ayuda cuando no sabes qué hacer o cómo hacer? Es el Espíritu Santo. Es el consolador, es el que está contigo todos los días. Es el que está cuando no está tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu pastor, tu compañero de iglesia, el hermano de la iglesia. Es cuando la iglesia está cerrada, es cuando estábamos en pandemia, es cuando estás trabajando. Es el Espíritu Santo que está contigo y te va a ayudar en todas las cosas. Dice, de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros como creyentes nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a enfrentar nuestros problemas. Si le ha pasado, seguro que estuvo en un momento de decidir qué hago. Y había una voz, o escuchó una voz que le dijo qué hacer. Ahora, cuando esa voz le dijo qué hacer, ¿la obedeció o no la obedeció? Se va a dar cuenta que si no la obedeció, después dice, ¿cómo no lo hice? Se da cuenta que por haber desobedecido esa voz, usted se va por dos caminos y algo le dice, anda por la izquierda, anda por la izquierda. Y tú agarras el de la derecha. La cuestión es que el de la izquierda te llevaba más fácil. Desobedeciste la voz del Espíritu en algo simple, te lo digo. Y así te habla siempre. Es cuando de pronto estás en oración. A veces ni siquiera encuentras las palabras adecuadas, no sabes ni cómo orar, no sabes cómo pedir, no sabes qué orar. A veces dice gemidos indecibles, ni siquiera salen palabras. Puede haber unas lágrimas, puede haber llanto, puede haber silencio. A veces no podemos decir nada, pero es allí cuando el Espíritu Santo ora aún con nosotros, nos enseña cómo orar, nos ayuda a cómo orar. Es el que también nos ayuda a cómo orar. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce la voluntad de Dios. Él sabe cuál es la oración correcta. Nosotros no sabemos cuál es la oración correcta muchas veces. Nos encontramos en situaciones difíciles, que muchas de ellas es Dios probándonos, capacitándonos. ¿Y qué le pedimos a Dios nosotros? Sácame de aquí, líbrame. Y cuando el Espíritu Santo quizás te dice, no, ora que se haga la voluntad de Dios. Ora que ese paso, que ese momento de dolor, de tristeza sea para crecimiento y para que siga trabajando en tu vida. Y es el Espíritu Santo que nos enseña. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, es quien nos puede enseñar. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el que conoce el corazón de Dios. ¿Vieron cuando hay una madre? Por ejemplo, es el Día del Padre. Y está allí la madre y tiene sus hijos chiquitos. Cuando sus hijos quizás le quieren hacer un regalo al padre y los hijos, no sé, piensan en cualquier cosa o no saben qué le puedo regalar al papá. Y la madre sabe qué es lo que le hace falta. La madre sabe qué es lo que le gusta.
Entonces es la madre que va y le ayuda a ese niñito a comprar el regalo adecuado para el papá. Es una manera, podríamos decir, simple de decir cómo el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, conoce nuestro corazón y es quien nos enseña cómo hacer. ¿Tú quieres llegar al corazón de Dios? Escucha al Espíritu Santo. Obedece al Espíritu Santo. Porque Él va a hacer que no te equivoques. Él va a hacer que tú hagas la voluntad de Dios. Cuando oramos, oramos a Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras oraciones. Y oramos en nombre de Jesús. Porque aún dijo Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira cómo es esta Trinidad. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Oramos al Padre. Es Jesucristo mismo que intercede por nosotros también ante el Padre. Es el Espíritu que nos enseña cómo orar. Y es glorificado a través del Hijo, el Padre. Amén. Somos bautizados, aún bautizamos en el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 28, 19, por tanto, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, ¿cómo está Jesús, que era Él el que decía, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesús, nosotros, los discípulos lo vieron en carne, estuvo con ellos. Pero este Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que está en Jesús, es el mismo Espíritu que está con nosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra tarea es enseñar. El Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas. El Espíritu es quien convence de pecado, quien nos enseña. Es Jesús quien está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Es Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mira, cuando podemos entender esto, nos damos cuenta que no estamos solos en la vida y que no es que vamos a hacer lo que nosotros queremos, y menos si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Después cantamos: yo te seguiré, yo te voy a amar, yo quiero servirte, yo quiero hacer lo que tú me digas. Y cuando Él te dice: no, eso no lo quiero hacer. Porque sabes, de pronto no te va a mandar quizás a hacer algo en un culto. Te va a mandar a hacer afuera. Es allí donde tú tienes que ser ese hijo de Dios. Es allí donde el Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad, en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio. Es el Espíritu Santo que te va a decir cuándo te tienes que callar, cuándo tienes que amar, cuándo tienes que abrazar, cuándo tienes que recordar algo. ¿Cuánto tenemos del Espíritu Santo? Y como les decía, no cuánto tenemos, sino cuánto le hemos dado a Él. Cuánto hemos entregado de nuestra vida para que Él pueda trabajar, para que Él pueda vivir, para que Él pueda habitar, para que Él sea libre en nuestras vidas. O es simplemente está atado ahí. No puedo hacer nada porque no me das más lugar. ¿Cuánto? Quizás en tu cabeza está el lugarcito que tú le has dado. Sí, totalmente, Espíritu Santo, yo te entiendo. Sí, tu lugar, ¿sabes cuándo es? El domingo a las 10 de la mañana, tenés 2 horitas.
Así que lo que no haces en 2 horitas, olvídate, a veces tenés que ser rápido, ¿no? De ahí todos los días de la semana, es más, el domingo por la tarde es mío, yo hago lo que quiero. Y lástima que no hacen los cultos por la tarde, porque si lo hiciesen quizás por la tarde yo podría ir al culto. Pero como es por la mañana, yo a la mañana juego al fútbol, así que I'm sorry, Espíritu Santo. No tengo ese tiempo tampoco. Y el tiempo para orar, y el tiempo para buscar a Dios, y el tiempo para servirle, y el tiempo para enseñar a otro, y el tiempo para contarle a mis amigos. No me molestes tanto, tantas cosas tengo que hacer. Señor Jesús, gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros, vive en nosotros, porque se manifiesta. Pero aún enséñanos a poderle dar todo el lugar que Él necesita. Y todo ese lugar que Él necesita no es ni más ni menos que mi vida completa. Para que podamos ser esos testigos, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que podamos ser esos verdaderos hijos de Dios que le aman, que le sirven, que le ofrecen sacrificios de alabanza, de adoración, que permiten ser guiados por el Espíritu, que cuando el Espíritu muestra aquello que debemos que cambiar, dejar, renunciar, olvidarnos, es allí donde nosotros tenemos que obedecer e ir delante de la presencia de Dios, arrepentirnos y decirle: yo te entrego todo lo que soy. Te entrego mi orgullo, te entrego mi vanidad, te entrego mis logros, te entrego mi música, te entrego mis capacidades, mis honras, mis honores, te lo entrego a ti. Porque nada puedo hacer yo con eso. Yo puedo usar mal cualquiera de esas cosas, pero a ti te las entrego. Y cuando sabemos que todo lo entregamos a ti, tú nos devuelves lo que es correcto. No nos vas a dar algo que sea incorrecto. A veces puede no ser lo que nuestra carne quiera, quizás siempre, pero es lo correcto, lo que tú nos mandas o tú nos das. Santo Espíritu, perdónanos porque no te damos el lugar. Perdónanos porque hablamos de ti, decimos que te amamos y que queremos que tú habites en nosotros, que tú te manifiestes. Ay, nos gusta sentir, nos gusta gozarnos cuando tú quieres darnos todos esa vida de relación, de intimidad, una vida llena del Espíritu Santo, constantemente llenos del Espíritu Santo. Perdónanos porque hemos retenido durante tanto tiempo nuestras vidas, cuando en tus manos están en la forma correcta. Perdónanos porque hemos hecho lo que hemos querido y te hemos desobedecido. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos. Quiero conocerte cada día más. Anhelo de ti. La religión no me sirve, la ley, Señor Jesús. Pero tu espíritu, tu vida, es lo que necesito. Y así esa palabra, los mandamientos, tus decretos, Señor, son vida dentro mío. Anhelo más de ti.
Y si es tu oración, puedes aún levantar tus manos y puedes decirle: yo te necesito, yo quiero más de ti, yo quiero estar cerca, yo quiero que mi vida sea entregada a ti, yo quiero que tú trabajes, yo quiero que tú uses mi vida para lo que tú quieras. Limpia, trabaja,